este, la amicacina inhalada para prevenir la neumonía asociada a la ventilación. Me coordinó Kevin Zambrano. Pues como introducción, la neumonía asociada a la ventilación mecánica es la forma de presentación más frecuente de infección de las vías respiratorias inferiores adquirida en el hospital. Consideran la principal infección nosocomial en todo el mundo, con una incidencia de 5 a 40% en los pacientes críticos intubados. Afecta a pacientes sometidos a ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos en todo el mundo, independientemente del nivel de ingresos del país, con una mortalidad estimada del 13%. Y esto sucede gracias a las microaspiraciones alrededor del manguito del tubo traqueal y la formación de biofilm que conducen a una propagación bacteriana progresiva en el árbol traqueobronquial, lo que finalmente conduce a una neumonía. Bueno, está bien. En la hipótesis, ellos se plantearon que pues un tratamiento de 3 días con amicacina inhalada iniciado después del tercer día de ventilación mecánica invasiva podría reducir la incidencia de neumonía asociada al respirador. En la parte de la metodología, pues este es un estudio que se hizo desde el 3 de julio del 2017 al 9 de marzo del 2021. Es un estudio de superioridad. ¿Qué es un estudio de superioridad y qué es un estudio de inferioridad? No escucho la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de superioridad y uno de inferioridad? Pues cuando comparas dos tratamientos diferentes. Los estudios de inferioridad no existen, existen de no inferioridad. En inferioridad. También puedes hablar de ¿cuál es la diferencia? Pues en uno de, cuando comparas dos tratamientos diferentes, en uno de superioridad buscas que el tratamiento novedoso que tú estás proponiendo tenga mejores resultados. O ya conocido. Y uno de inferioridad únicamente comparas los sistemas dentro de un rango en el cual se tenga requerido. Que digas que no es mejor, pero al menos no es suficientemente peor como para que no sea una opción, que tenga otras características que lo beneficien. ¿Okay? Es un ensayo controlado Bien. que es experimentado, o sea, es un estudio experimental y hay dos, bueno, Experimentales. que hay un grupo en el que tú vas a influir, o sea, en el que tú vas a probar algo, o sea, que tú le vas a dar un cierto medicamento en específico a un cierto grupo, ¿Por qué decimos controlado y no experimental? No? porque va a haber un grupo que no se le va a hacer nada, y es el control, ¿no? O sea, Es controlado por es placebo. controlado por placebo. El control. ¿Cuál es cuál? Entonces, el control activo es al que tú le vas a dar el fármaco. Uno que no tiene un efecto y en el otro es, yo te voy a probar esta molécula nueva, o sea, una nueva quimioterapia X para cáncer de mama, pero también tengo un tratamiento ya establecido para cáncer de mama, entonces a un grupo le voy a dar el tratamiento establecido y al otro le voy a dar mi medicamento nuevo. O sea, ahí estás funcionando con terapia. Algo que ya sabes que Este sería controlado por placebo. placebo, le dieron placebo. Es aleatorizado. ¿A qué se refiere con aleatorizado, Carlos? Aleatorizado, pues que van a elegir a ciertos pacientes que les van a dar al azar tratamiento y otros que no. Más bien, van a elegir pacientes y van a aleatorizar Los tratamientos. a quién le dan la prueba experimental y a quién le dan el placebo. ¿Para qué nos sirve tener aleatorizada, hacer la aleatorización? Pues para que Reducir Los sesgos. los sesgos. Entonces, así permites que sean más homogéneos los grupos compresos. Ok. Y doble ciego, ¿a qué se refiere? Ya se sabe. Que no saben qué intervención van a recibir ni el que está proponiendo Ni el paciente, ni el paciente. ni los investigadores. Multicéntrico, ya. Y el análisis de intención de tratar, ¿a qué se refiere? Sale.
O sea, justo que si todos tus muestras, todos también vemos que que les diste, Aunque no hayan cumplido con los protocolos establecidos, como ya vas los a había incluir, seleccionado. vas a incluirlos en el análisis. Hay otra cosa que es que es investigué con Michelle. El liceo de investigador. O sea, que fue nada más el tema que continuó con la equipo y que fue por dirección de públicos. Investigué con dirección. ¿Ok? ¿No? Ok, los criterios de inclusión, como ya los habíamos comentado hace ratito, fue que los pacientes tuvieran más de 18 años de edad y pues que estuvieran con ventilación mecánica a través de un tubo endotraqueal durante 72 horas consecutivas. También se incluía pues en el protocolo que también tenían que tener consentimiento informado por escrito del paciente o su representante, que tuvieran que tener derecho a bienestar social francesa y una prueba de embarazo negativa en el momento de la inclusión, si eran una mujer en edad fértil. Y los criterios de exclusión, pues una sospecha o confirmación de neumonía asociada a la ventilación mecánica el día de la inclusión, la indicación clínica de terapia sistémica con aminoglucósidos el día de la inclusión, según lo considere necesario el médico tratante en ese momento, pero se podrían incluir en el ensayo pacientes que reciban otros antibióticos sistémicos distintos de los aminoglucósidos. Igual una lesión renal aguda, código 2 o 3 el día de la inclusión, pero pacientes sometidos a una terapia de reemplazo renal o para quienes se haya tomado la decisión de iniciar una terapia de reemplazo renal podrían incluirse independientemente del estadio de código. Pero los pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado menor a 30 estaban excluidos. Pacientes programados para extubación dentro de las siguientes 24 horas, los pacientes con ventilación mecánica con un tubo endotraqueal durante 96 horas consecutivas, que tengan la traqueostomía o alergia a aminoglucósidos conocida, miastenia gravis o una mujer embarazada o en periodo de lactancia. Antes de continuar, ahora sí, algo muy importante ya de este punto que nos están mencionando, ¿cómo definieron ellos su variable de neumonía asociada a la ventilación mecánica? ¿Cuál fue su definición de la variable? Bueno, ¿qué es una variable para empezar? Luz. ¿Qué es una variable? Creo que se estudia. ¿Y qué tiene que tener? ¿Por qué tienen que compartir esas características? ¿Qué tiene que Que compartir esas características. Una variable es algo que se puede medir. Es todo lo, ajá, es lo que se puede medir. La variable, por una definición tradicional, es todo aquello que se puede medir. Si tú lo puedes medir, te sirve de variable, entonces lo puedes cuantificar y lo puedes comparar con muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, una personalidad es una característica, pero ¿cómo mides una personalidad? No tienes que hacer un score o ver una escala o dividirlo en fenotipos y ahí sí ya lo puedes medir. Pero si tú dices, me gusta su personalidad, ¿cómo lo mides? No sé, pues no puede ser una variable, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de variables, o lo vamos a explicar de diferentes maneras. Entonces, una definición de variable, una definición operacional que es, lo han leído en los artículos o en las guías. Falla cardíaca te dice una definición operacional de falla cardíaca. ¿Cómo definirías, no, de esa variable? Pero ¿cómo? Pero sí, eso es la definición. Pero ¿qué se refiere con el operacional? Porque otro tipo de definiciones tenemos. ¿No? Ahí no se me ocurre nada. Es como todo el proceso que Para te que esté llevó estandarizado. acá, para que demostres Es una forma muy objetiva de poder decir que lo tiene o no lo tiene. Cumple unas características. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la definición operacional de obesidad? ¿De cuántos? Entonces, ya con eso ustedes dicen el paciente es obeso. ¿Cuál será la definición conceptual? ¿Cuál es el concepto de obesidad? Ajá, el aumento de porcentaje de tejido graso en un paciente con una mayor que el consumo de calorías excede el gasto energético.
Entonces, si se dan cuenta, los dos definen obesidad, solo que uno me permite como objetivizarlo y el otro queda más como la brava. Igual, falla cardíaca siempre es definición conceptual de falla cardíaca. Una insuficiencia del corazón para cumplir con las demandas metabólicas del cuerpo, ¿no? Definición operacional, síndrome clínico que contiene signos y o síntomas asociados a aumento de presiones de llenado de las cavidades que se pueden demostrar por cambios de imagen laboratoriales. Bueno, eso hay que tenerlo muy claro, porque entonces ya desde ahí vamos a empezar a trabajar con nuestros autos y con nuestros criterios. Entonces no es lo mismo que me digan, ¿cómo definieron ventilación mecánica? Como en eso sea ventilación mecánica, pues, pues fue una definición como de admisión continua, entonces pues todo paciente que no tenga algo, pues es neumonía, o sea, ventilación mecánica. Listo, no, pues díganme cuál fue la definición. ¿Cuál fue la definición conceptual que yo Ya ha hecho su primer desenlace inmediato. Lo definieron como tal, como que Alfonso tuviera que tener incentivos positivos en la respiratoria, que al menos uno de los que era de corticoides, pequeñas fiebre, secreciones purulentas o un nuevo indicador de una radiografía de tórax. esa fue su definición basada en las vías. Entonces, si no cumple eso, nuestro paciente no tuvo el desenlace de interés de este estudio, ¿no? ¿Ok? Pero aquí ya nos están juntando dos tipos de variables, porque el cultivo bacteriano cuantitativo, pues cuantitativo, la leucopenia, la leucocitosis también son medibles, o sea, son números, son cuantitativas, pero la secreción purulenta y el infiltrado en la radiografía son cualitativos. O sea, ¿lo tiene o no lo tiene? Exactamente. Volviendo, entonces, aquí puedes tú unir múltiples variables, leucocitosis, infiltrados nuevos, los puedes unir y formar una variable compuesta. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿De qué están? ¿Qué valores nos dan la obesidad? ¿Cómo índice con el índice de masa corporal. Circunferencia abdominal. ¿Con qué calculamos el índice de masa corporal? Tenemos una variable que es obesidad, que es una variable que cualitativa o cuantitativa. Cuantitativo. Es cualitativa, ¿no? Porque lo tienes o no lo tienes. Cualitativa, ¿lo tienes? ¿Tienes obesidad o no lo tienes? No pregunté IMC, pregunté obesidad. Entonces, por mi definición de obesidad, que es si tienes un IMC arriba de 30, ¿lo tienes sí o no? Cualitativa, ¿presente o no presente? Pero si se dan cuenta, esa variable está hecha con dos variables numéricas cuantitativas, que es la talla y el peso. Entonces, aquí tienes varias mini variables, podríamos decirlo, pero todas ellas en conjunto te van a formar una variable compuesta que es el diagnóstico o la presencia de neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, mientras tu estudio sea la neumonía y no la leucocitosis y la fiebre y los infiltrados, o sea, tú te vas a quedar con si tengo o no tengo neumonía asociada a ventilación mecánica, nada más. ¿Vale? ¿Sí quedó más o menos claro esta parte? Pues al final ustedes pueden jugar con cuando ustedes hagan sus estudios, ustedes pueden jugar con sus variables como ustedes quieran. Pueden hacerlo cualitativo, cuantitativo, dependiendo qué definición ustedes le den a su variable. Ya de los que lean el artículo, pues les tocará decir si les gustó o no les gustó lo que hicieron, y si por tanto lo van a leer o no, pero eso ya no eso queda en los gestores, no en ustedes. Ok. Entonces, Nos regresamos a la población. ¿no? Los pacientes fueron asignados en proporción 1:1 y pues el ocultamiento de la asignación y el tamaño de los bloques, porque se dividieron en bloques de 4 pacientes generados por un estadístico no involucrado de otra manera en el ensayo, y estos fueron asegurados por un servidor en línea centralizado y seguro y no fueron revelados a los pacientes o personas involucradas en la atención del paciente, o sea, el primer ciego. Aquí se evaluó la elegibilidad de 6,419 pacientes, pero al final únicamente se escogieron 850. 420 se fueron al grupo amicacina, 430 al grupo placebo. 3 pacientes retiraron su consentimiento informado, entonces quedaron 417 para amicacina y 430 para el grupo placebo. A esos 3 que se perdieron, los metieron en el análisis. No. No, sí, a esto sí, sí, porque es por intención a tratar. Ahí como dividieron. Sí.
O sea, cómo se excluye. Aquí es como llegan con 50,605 de todo lo que reclutaron en esos 4 años, que bajó la muestra a 6,419 porque sí tenían la intubación endotraqueal de más de 48 horas, y luego todo lo que está del lado derecho es los que no entraron al estudio, esos 5,569 y todas las causas de por qué no fueron elegidos para el estudio. Quedaron 850 para aleatorización, y ahí se abren las dos brazos, el de 430 para placebo, 420 para amicacina. Ahí luego están los tres que se salen y quedan 412 que recibieron la amicacina inhalada, 20 una nebulización, 55 dos nebulizaciones. Los que sí recibieron las 3 dosis fueron 337 y 5 no recibieron nada. Entonces ya quedaron 417. Pero aunque algunos hayan recibido solo una nebulización, o algunos 2, algunos 3 o algunos ninguna, todos estos datos se metieron a la base para meterlos dentro de la metodología. Ujú. 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 Sí. Y en el otro, Te das cuenta, analizaron en el grupo de amicacina, con que se les diera una dosis, entraban en el análisis por intención a tratar. Ujú. Solo los tres que no les alcanzó a dar ninguna dosis lo sacaron, porque con ellos no se puede hacer una inferencia, porque siquiera recibieron una dosis. Aquí lo importante es saber por qué recibieron nada más una o dos nebulizaciones de los pacientes o sea, de los que salieron, Ujú. por qué no recibieron la dosis completa. Eh, no se realizaron en caso de extubación, una lesión renal aguda que cumplieran con criterios de exclusión, o una indicación para terapia con antibiótico libre. Con amicacina. Aminoglucosa libre. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí si un paciente se te muere, te das la primera dosis y se te muere su paciente. Y de pronto, o si ya ha muerto tu paciente, yo te digo, oye, haz el análisis de tus resultados, puede ser por intención, le pasaste una dosis. ¿Cómo crees que se hubiera comportado ese paciente si no se hubiera muerto? ¿Hubiera respondido a la unicasina o no? ¿O cómo? ¿O qué piensas? Pues no lo sé. O sea, no sabría cómo iba a responder ese paciente. Entonces, ¿cómo lo vas a meter al tu análisis? ¿Tú lo vas a meter como que no hubiera respondido? Mm, es lo interesante, que de eso va a venir la prueba que van a hacer de forma posterior. Entonces, la intervención, 20 miligramos inhalado en una sola dosis, 20 miligramos por kilo en una sola dosis, 3 días consecutivos. En el grupo placebo les dieron El mismo volumen, ajá. el mismo volumen para que no El dijeran volumen que equivalente. a los que le dan más volumen, seguro la mecacina para que no se puedan confundir. Ujú. Pero bien, está raro, ¿no? O sea, nebulizar un paciente con solución. Si me estás diciendo que son las mismas secreciones que están cayendo y que están colonizando el tubo, que van a terminar en una neumonía, pues no sé qué tanto sea bueno nebulizar con solución salina y generar un ambiente de humedad y movilización de secreciones a un paciente que no lo necesita. O sea, tal vez Pudo haber ahí aprovechar, habido un tal vez, sesgo, aumento tal en, vez tal vez las no sea el neumonías. medicamento el que mejore, tal vez sea el que yo le produzca más neumonías por nebulizarlos cuando no era necesario. Sí, pero bueno, Ahí podría ser. que llegamos, que llegamos. Bueno, en la parte de la intervención se hicieron nebulizaciones con circuitos ya sea secos o humidificados. De la humidificación se podía quitar o continuar dependiendo de cómo lo quería el médico en ese momento. Eh, para garantizar aquí ya el doble ciego, la preparación del fármaco estuvo a cargo del personal que no tenía nada que ver con el estudio ni con el cargo de los pacientes dentro del estudio, y pues los nebulizadores fueron sellados con adhesivos opacos y se prohibieron las mediciones de las concentraciones séricas de amicacina. Cuídamelo un segundo, tengo que ir por mi cargador. Sí. Las concentraciones
Solo tienen que ver. Ah, no sé, ¿qué tenemos ubicación en nebulizador? Solo es la ubicación normal metida así. No, no, Creo que es. porque es especial y aparte con lo que nebulizan es también para micropartículas. O sea, Porque vi que aparte, o sea, decía, bueno, ya hemos revisado otros estudios con ceftriaxona y otras cosas nebulizadores y yo dije, como que no, deben hacer. No entendería. Así es. Y bueno, y también mencionaban que las secreciones traqueomontales se succionaron antes de comenzar las nebulizaciones y únicamente si durante la nebulización lo necesitaban. Eso ya lo vimos, esto ya lo vimos. Ok, ahora, ¿cómo saber si la muestra que se eligió era representativa de la población, según el marco teórico o lo que ellos recabaron de información sobre la neumonía asociada a la ventilación? Pues del lado izquierdo tenemos básicamente qué tan representativa fueron los participantes del estudio. O sea, dicen que la edad es alrededor de los 60 años de edad y que las minorías tienen un riesgo más elevado de infecciones asociadas al cuidado de la salud, incluido la neumonía asociada a la ventilación mecánica, más frecuente que en otros grupos. Y pues básicamente la ventilación mecánica invasiva pues, ocurre en casi todos los centros de los cuidados intensivos alrededor del mundo, ya sea de clase, bueno, de primer, segundo o tercer nivel eh, socioeconómico. Y pues en este estudio ellos nos están diciendo que ellos sí cumplen con las características, que sí sería representativo para la población en general, con la población que ellos utilizaron. ¿Por qué? Porque en Francia se conoce que las personas que viven en Francia son de muchas edades, de todos los géneros, y que pues tienen como mucha diferencia entre razas y etnias que ya viven en Francia. Entonces, que probablemente las personas que se utilizaron para este estudio podrían haber sido de raza blanca, europea, afroamericana, de África o de cualquier lado del mundo. Son sitios de origen. Exacto, o sea, sitios de origen diferentes, pues, etnia. El mundo 1, 2 y 3 económico. O sea, ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre primer mundo y tercer mundo? ¿Con base a qué lo están definiendo? O sea, no hay diferencia. Hay la misma prevalencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica en un país de primer mundo, en un país tercermundista. La mayoría de las pensiones no consideran el dinero Ajá. ingreso per cápita del país como para definirlo. Más bien es un tema económico que tienen adoptados. Primer mundo deben ser países plenamente capitalistas, con el conocimiento y otros. Segundos mundos se consideran países que son plenamente comunistas, como los que han hecho la Rusia, por ejemplo, tenemos África y México, son países que no han logrado establecer un adecuado régimen económico y varían entre los dos. Entonces, está ya tenemos definiciones formales que nos proponen la OCDE, ¿no? Países de altos ingresos, medianos ingresos, ingresos, y punto, y no te metes En vías de desarrollo. Muy subjetivo. Usamos las definiciones de la OCDE y punto. Y la otra es, antes de que continuemos, ¿cómo es que llegaron a esa muestra? ¿Por qué dijeron, ocupamos 850? ¿De dónde llegaron a eso? ¿Cómo lo calcularon? Ok, aquí está. El análisis estadístico, pues se tuvieron en cuenta el riesgo competitivo de muerte y extubación y una incidencia esperada de una neumonía asociada a la ventilación mecánica del 6% en el grupo de amicacina y de un 12% en el placebo. O sea, eso es lo que normalmente se esperaría en la población. Ok, entonces, ¿a qué se refiere con riesgo competitivo ya desde ahí? Mm, A ver, Fer, ¿te quieres ayudar? O sea,
El riesgo competitivo es cuando el resultado de una variable depende a su vez de una variable previa. Por ejemplo, la hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca dependen a su vez del tratamiento que estén llevando. Entonces, una variable va a condicionar la siguiente. El outcome, la otra. Por ejemplo, aquí tú dices, pues tú esperas que todos tus pacientes que tú vas a analizar, tú esperas que todos a los 28 días muy probablemente sigan intubados para ver si, porque los vas a seguir a 28 días, ¿no? Entonces tú dices, a los 28 días todos los que yo estudié van a seguir intubados y voy a poder saber si es que les dio neumonía o no, rechazar la ventilación a los 28 días. Pero entonces ellos están diciendo, oye, no todos tus pacientes van a llegar intubados a los 28 días, unos se van a morir antes Y y otros otros se se van a van a extubar. extubar antes. Entonces, con ellos, o sea, ¿cómo lo vas a analizar? Entonces, eso se llama riesgo competitivo. O sea, en lo que tú estás esperando a ver si tu outcome aparece o no en el transcurso del tiempo, otras cosas pueden pasar que te modifiquen y hagan que no lleguen al outcome final. Entonces, no va a llegar a que no le dio VAP o a que sí le dio VAP, la neumonía. Porque nunca vas a saber si van a llegar o no, porque otras cosas aparecieron antes. Entonces, por eso esos son riesgos, son riesgos competitivos. Entonces, ellos te dicen y también con lo mismo, tu muestra la estás calculando con base a cosas que ya conoces, como ya habíamos dicho. Entonces, tú esperas que de tus pacientes en ventilación mecánica, 6% 13% habíamos dicho, ¿no? Van a desarrollar neumonía asociada a ventilación. Entonces, con eso, tú ya, y con otros estudios, tú ya calculas y dices, bueno, más o menos el riesgo, la incidencia esperada en el grupo de amicacina, viendo los estudios con otros antibióticos que hicieron inhalados, yo espero que la incidencia vaya a ser del 6%. Y con el grupo placebo, pues ellos no lo dijeron, ¿no? La incidencia es del 13% en pacientes con ventilación. Entonces ellos esperan que si no les das nada, al menos 12 o 13% lo vayan a presentar. Es lo esperado. Entonces ya con eso tú calculas cuántos tubos vas a requerir para al menos juntar una buena muestra de pacientes que vayan a tener neumonía asociada a ventilación en ambos grupos. Y ahora sí, ¿a qué se refiere con poder estadístico, Humberto? Bueno, primero, ¿cuál es el error alfa y el error beta? No, porque, bueno, todo esto hay que volver a leer, ¿no? Entonces, tú divide error alfa y hay más que oír con error beta. A ver, me explicaron los bonitos. A ver, Eli, error alfa. Eso es importante porque con eso están calculando su P y se muestra y todo. Entonces, el error alfa es decir que sí existe una asociación cuando de verdad no le existe. O sea, que tú digas, como veíamos por ejemplo, con el paracetamol contra el otro medicamento que me inventé, X. Entonces, tú ya ves que paracetamol funciona. El error alfa es decir, mi nuevo medicamento sí es mejor que el paracetamol para el dolor de cabeza cuando no es verdad. Porque entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a quitar al paciente algo que sí le funciona, que ya sabes que funciona, por darle algo que tal vez no funcione, porque no lo estudiaste bien. Entonces, cambiar el status quo siempre va a ser más peligroso que dejar las cosas como están. Andar de atrevido siempre va a ser más peligroso a seguir con tu vida normal. Entonces, por eso el error alfa le calculan un 5%. Y entonces, ese 5% es lo define nuestra P. Entonces, y un error beta, Es ¿qué sería? Si uno decir es- que no falló cuando sí, decir que no sirve cuando sí sirve. decir que no sirve cuando sí sirve. Ujú. O un falso negativo. Error alfa, falso positivo, error beta, falso negativo. Entonces, ahí le das un 20% de libertad de error. ¿Por qué? Porque si mi medicamento era mejor y yo dije que no, pues bueno, van a continuar con su paracetamol. O sea, no les di lo mejor, pero al menos no los puse en riesgo de darles algo peor. Por eso dicen, bueno, hay que darles más libertad, 20%. Entonces, 1 menos tu error beta es tu poder estadístico. ¿Qué es el poder estadístico, Lalo? O sea, estos son conceptos complicados, pero que tienen que estar. La idea de estos artículos es estarlos releyendo y releyendo y releyendo. Entonces, tu poder estadístico es la probabilidad de que encuentres una diferencia si es que existe. O sea, la probabilidad que tú tienes de que si de verdad
la amicacina es mejor para prevenir la neumonía. ¿Cuál probabilidad? Con un 80% de probabilidad, con ese tamaño de gente la vas a encontrar, si es que existe. Existe un 20% de probabilidad de que no esté, pero un 80% de que sí. Como habíamos visto, no llegas al 100%, pues porque sería muy costoso y muy, metodológicamente muy complicado conseguir tantos pacientes o estudiar todo el universo, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen que se establece una significancia estadística del 5%. Entonces, eso va a ser un margen de error. Y su poder estadístico, el error casi siempre, para que no se metan en bolas, el alfa lo van a establecer en 5%. Entre menor sea alfa, mejor. Y el beta casi siempre lo van a también, siempre lo establecen en 20%. Y con eso tú calculas tu muestra. Si yo quiero que en vez del 5% mi error alfa, o mi nivel alfa, si yo creo que en vez del 5% cae el 3%, ¿mi muestra va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Mi muestra requerida va a aumentar, porque va a ser más raro poder encontrar. Entonces, así es como el cálculo Me lo explicaste con una especie de curva de Gauss. con la campana de Gauss. La campana de Gauss, que ahí se entiende bien cuál es el error alfa y cuál es el beta y los extremos. Exactamente. Y de ahí se ve también el corres plot como si se agranda más, es como corregirse. Exactamente. Entonces, esto es importante porque entonces, cuando hagan sus protocolos de estudio, ustedes van a ocupar conocer esas cosas para poder calcular bien sus muestras y que no les salgan muy chiquitos y que digan, pero no encontré nada interesante con lo que estudié. Tal vez les quedó muy chiquita la muestra porque no calcularon bien o no especificaron bien cuáles iban a hacer. Ahora, ustedes pueden usar lo que quieran. Pueden poner un error, una significancia de P de 10. O pueden llevar su error alfa a 10, 15 o lo que quieran. Obviamente, yo como lector no me va a dar confianza ver un artículo que diga que al menos acá no es al menos menor de 5 menos. ¿Vale? Entonces, así es como calculamos su muestra. ¿Ok? ¿Y podrás saber si calcular en 80 es un estándar con el 5 de 95 o es Tu poder estadístico es 1 menos beta. Entonces, si decimos que mi error beta que yo voy a establecer va a ser del 20%, pues 100 menos 20, 80. O sea, 80% vas a estar bien, De 20 de probabilidad de estar que bien. Si existe la diferencia, yo la puedo encontrar. Ok, Existe un 20% de probabilidad de que sí no, exista, de que sí sea mejor mi fármaco, pero pero no no lo lo encuentre, encuentre. entonces yo diga que no fue mejor. A eso se refiere. ¿Vale? Sí. Dicen en pasado en que definieron que había un 50% de reducción en la incidencia, o bueno, 6 contra 2 en una reducción en 50, ¿no? Que eso bajaron para aseverar que inicialmente iba a ser no decían, O sea, el 6%. En el protocolo. en 600. O sea, entonces, si te das cuenta, ahí mismo lo dicen en su introducción. El 13% de las personas en ventilación desarrollan neumonía. Entonces, de ahí sacaron el dispositivo 12, 13. El 6%, pues muy probablemente ellos también mencionan antes, vieron metaanálisis de estudios con otros antibióticos inhalados. Entonces, muy probablemente si viéramos esos estudios, mencionarían que los pacientes con otros antibióticos inhalados, la incidencia de neumonía asociada a ventilación en pacientes intubados fue el 6%. Entonces, por eso dijeron, eso ya lo conocemos, ese es el nuevo status quo. Con eso nos vamos a base. Y si no tuvieras esos estudios, pues tú dices que no va a haber diferencia entre estirar a mi casi no, estudias incidencia del 12% en ambos grupos. Pero ya sabemos que de teoría tendrá que ser menos, o lo bajaron así. Bueno, el outcome primario ya lo habíamos platicado y hay múltiples outcomes secundarios, como la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica por bacterias gram negativas sensibles a amicacina desde la aleatorización hasta el día 28, la incidencia de eventos asociados al respirador desde la aleatorización hasta la extubación o el día 28, lo que ocurra primero, que tenían varios criterios diagnósticos diferentes para cada uno de los outcomes secundarios y definieron como un evento asociado a la respiración como 20 puntos, aumento de un 20 puntos porcentuales de la FiO2 o un aumento de 3 centímetros de agua de la PIP sostenida por al menos dos días o un periodo de estabilidad o mejoría de al menos 2 días. Una complicación asociada a la respiración en relación con una infección con varios criterios ya sea de temperatura o de leucocitos, que se tenga que incluir un nuevo agente antimicrobiano durante al menos 4 días o un cultivo positivo del tracto respiratorio por encima de los umbrales semicuantitativos estándar. Y todos estos outcomes secundarios
son pues muchos. El análisis estadístico, que ya lo platicamos. Y bueno, el ensayo fue diseñado para demostrar una gran reducción de la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, del 12 al 6% a los 28 días, ya que se consideró que solo una gran reducción de la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica podría impulsar cambios en la práctica clínica. El cálculo del tamaño de la muestra planteó la hipótesis de una gran reducción absoluta de 6 puntos porcentuales y relativa de un 50% en la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Sí, dijeron, al menos tenemos que disminuir la mitad. Al menos tenemos que disminuir la mitad. Y pues bueno, estos son los resultados. La tabla es más grande, pero primero les quise poner como el outcome primario, que es básicamente pues lo más importante del estudio. Aquí podemos ver que es un primer episodio de neumonía asociada a la ventilación mecánica desde la aleatorización hasta el día número 28. En el grupo de amicacina, 15% de los pacientes presentaron un episodio, o sea, 62 pacientes en total, y a cambio del grupo placebo, 22% presentaron un episodio de neumonía asociada a la ventilación, o sea, 95 personas. Al lado de la otra columna, aquí la cruz significa que el valor que se está mostrando es la diferencia en días. Entonces, o sea, los dos grupos presentaron una neumonía asociada a la ventilación mecánica, únicamente que el grupo placebo presentó el evento 1.5 días en promedio antes que el grupo con amicacina. ¿Qué tipo de outcome es ese? Primario. Sí. ¿O qué tipo de qué? ¿Pero qué, o sea, qué tipo de análisis es de supervivencia o de qué es? Este es de incidencia acumulada, ¿Tienes acumulado? ¿no? Sí. ¿Por qué? Nuevos eventos en el determinado evaluado. ¿Cómo que ves? O sea, el número de acumulado de eventos en un tiempo determinado. ¿Qué dijiste? Sí. A ver si te será tal. Las siguientes encontremos. Nada más para que quede claro ahí. Entonces, para que quede claro ahí, hubo más, en el periodo de vigilancia, hubo más eventos de neumonía asociada a ventilación en el grupo placebo. Ujú. Y la diferencia entre la aparición entre ambos grupos, del experimental y no, fue más o menos 1.5 días, ¿no? El intervalo de 6.6 a 2.6 Días. días. Días, ajá. Pudo haber sido en mediodía o hasta 2 días y medio. Ajá. De presentación, de diferencia. Con una P de 0.004. O sea, esto nos dice que este resultado no fue por el azar. Quiere decir que no, que todo eso es O sea, totalmente asociado a esta variable de interés. sí. Ok. A ver, dale siguientes. Pero bueno, está bien. Y pues también en el protocolo nos decía que se utilizó el modelo de regresión de riesgo competitivo, o también llamado el Fine and Gray Model. Tenemos dudas. ¿Qué es una regresión? Es una regresión. Como retrospección. No, muy en estadística. No, no recordar tu vida pasada. O sea, y era más para que tuvieras. Ajá, pues haces un análisis entre las variables, o el comportamiento que tiene la relación que hay entre tus variables y tu outcome. Entonces, aquí el outcome sigue siendo una variable, ¿no? Sigue siendo lo que estás midiendo. Entonces, aquí ya tenemos que definir qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente y qué es una variable conflictual. Entonces, ¿qué es una variable independiente? ¿Vale?
A ver, ¿alguien más? Casi siempre lo que vas a estudiar, ¿no? O sea, que no, espera que no tenga cuenta de una cosa. Sí, exactamente. Dependiente de tu. Exactamente. Entonces, si yo hiciera un estudio sobre vacunación de influenza y ver si puede prevenir la influenza en una comunidad, mi variable independiente va a ser la vacuna, la vacunación. Ujú. Yo decido quién vacuno. Nadie va a decir, nadie por mí va a decidir qué vacuna, ni nada va a modificar mi vacuna. Yo vacuno. Pero el que se desarrolle o no la influenza sí va a depender de si estás vacunado o no. Entonces, mi variable de desarrollo de influenza va a estar condicionada o va a ser dependiente a si yo los vacuno o no. Independiente, dependiente. ¿Vale? Y una confusora, ¿cuál es? No, qué cosa, ahí sí no estoy segura si son las cosas que debes tener en cuenta. O sea, ¿cómo te digo? Las cosas que debes estudiar que te van a generar variabilidad, ¿no? No sé, la Ok. temperatura corporal en la que estaba el paciente, esto lo va a poner. Que si el IMC del paciente por la distribución. Sí, entonces son variables que tienen que ver con mi variable, tienen una relación con mi variable dependiente y mi variable independiente, más no es, se me pueden generar confusión en el análisis de las dos y no es un paso intermediario en ambas. Entonces, a ver, alguien que me dé otro ejemplo de una variable confusora. Podría ser, en este caso de las vacunas, si es intramuscular o algo, o sea, o de otro tipo, como su epidérmica. Ahí tendría que ver con la vacuna y podría yo analizarlo con el desarrollo. Puede ser una variable confusora porque puedo decir, se tiene que ver con mi vacuna, con si se dio o no y la forma en la que se administró, y yo puedo analizarlo con el si se desarrolló o no la influenza. O tiene algo que ver, muy probablemente no tenga nada que ver, pero yo puedo decir, ay, no, el problema no fue la vacuna, se las puse intramusculares, pero se las puse de esta otra forma. Entonces, siempre se representa por un esquema en el que tenemos variable independiente, una línea, variable dependiente, de la relación de las ambas. Y mi variable confusora tiene que tener unas flechitas con las dos, pero no tiene que estar en un punto medio entre ellas. O sea, tiene que ver con una y con otra, pero no estarlas conectando en ningún modo. ¿Sale? Entonces, ahora sí, la regresión. A ver, tú, Fernando, dime entonces qué es una regresión. ¿Qué es una Explícanos qué es regresión? finite grain model. Hacía grandes rasgos, solo como para temas claro. Es que esto es muy estadístico. O sea, la regresión es un modelo, una construcción matemática en la cual utilizas variables independientes que van a predecir a su vez una variable dependiente. Sí, o sea, es que básicamente es eso. O sea, básicamente es decir, mi estudio, o sea, ustedes van a ver muchas variables cuando hagan un estudio. Y van a decir, ay, pues esto fue lo que tuvo que ver. Pero después, cuando ya tengan los resultados, van a analizar la importancia de cada una de estas variables en el desarrollo de sus resultados. Y van a decir, ah, bueno, no fue tanto por lo que mi intervención, más bien fue porque muchos eran viejitos. O sea, la edad fue la que más influyó en el desarrollo. Fue esto. Pues cuando usas dos variables, es una regresión simple. Es una relación lineal. Uno se mueve y el otro se tiene que mover. Una línea, ¿no? Pero hay unos que son regresiones múltiples, en los que ya analizas tres o más variables, o sea, el paso de tres o más variables, o números conjuntas, en el desarrollo de un output. Este y este sobre esto, o este y este sobre esto. Las variables no tienen que ver con el outcome primario o secundario. Sí, pero va a variar el grado de relación que tengan entre ellas y el outcome. O sea, si tú, por ejemplo, si tú quieres saber el desarrollo de melanoma, tú vas a hacer un estudio que quieres ver los factores asociados a melanoma en la población mexicana. Entonces agarras a tus pacientes, les das seguimiento, después de 20 años ya tienes a 1000 pacientes con melanoma y dices, ay, pues sí, en efecto, la edad y el sol y el no ser bloqueador tuvieron que ver con el desarrollo de melanoma. Y yo te puedo decir, oye, sí, pero ¿cuál más? ¿Qué tanto? O sea, Las variables ¿fue el sol o fue la ausencia de bloqueador? Porque son cosas, pueden estar pegados. Entonces ya tú lo que haces es una regresión, vas analizando cada uno y dices, a ver, edad contra el desarrollo de melanoma. Un riesgo de 2 veces más si tienes más de 60 años.
pero si no usaste bloqueador, el riesgo solo aumenta 3%. Ahora, si no usaste bloqueador y aparte te expusiste al sol, aumenta 16 veces. Entonces, aquí tú le vas dando ponderación a la relación que tiene cada variable con tu desenlace. Para eso es tu regresión. Por eso lo analizas teniendo tus resultados. Y entonces, aquí, como ellos vieron que había riesgos competitivos, como era la extubación y la muerte, pues ellos lo que dijeron es, hay que usar un modelo matemático en el que estos no nos vayan a estorbar para el análisis de los datos. Porque si yo los extubo, o se mueren, o se van a casa, o alguna otra cosa, no van a desarrollar neumonía. Y entonces va a parecer que el grupo de amicacina tal vez fue mágico para evitar la neumonía en los pacientes. Entonces hay que controlar esas variables competitivas para poder dar un resultado fidedigno y no inflar mucho los resultados de Newton. Por eso usaban esta prueba. ¿Ah? Hay, por ejemplo, las regresiones sirven para dos cosas principales. Una, para construir un score que te va a predecir una variable, y la otra para saber si una variable sí está o si se asocia independientemente a un resultado. Por ejemplo, todos los scores, por ejemplo, el CUR 65 o todas esas se basaron en la construcción de regresiones. O sea, una serie de variables que en conjunto predicen una más, que en este caso mortalidad, ¿no? Pero también se puede utilizar para que una sola variable prediga de manera, o sea, tener certeza de que sí predice tal desenlace de manera independiente a muchas covariables. Utilizar un modelo de regresión para ver si variables es independiente o dependiente. Porque, por ejemplo, aquí pues ahí está la raza, la edad, de dónde proviene, qué medicamento utilizó, todas esas variables las incluyes en el modelo, y si al final de meter todas estas variables, Alguna te salta. ajá, tu variable sigue, o sea, la micacina sigue prediciendo, pues quiere decir que es independiente a todas estas variables y que de verdad sí está asociada al efecto que tú quieres. Bueno, como que tú quieres. ¿Sí? O sea, que aquí nos digan que el cociente de riesgo estimado para la aparición de la neumonía es de 0.64. Quiere decir que el uso de Quiere decir que el amicacina uso de amicacina reduce un 76%. O no, ese no es el 36, ajá, 36%. un intervalo que puede ir del 56 al 36%. 8%. Entonces te dice, ya quitándole a los que se extubaron, se murieron, se fueron de alta y todo, el verdadero riesgo de que desarrolles la neumonía con el uso de amicacina sí es menor. O sea, sí lograron demostrar eso. Esa variable uso de amicacina sí se asocia por sí solo a una disminución de los eventos de neumonía asociada a la ventilación. Pero ellos querían demostrar una disminución del 50%, de al menos el 50%. Y ellos llegaron a una del 37, 36%, ¿no? Aproximadamente menos. El rango. No de confianza baja. No de confianza baja. No del 50, los 56. Pues sí. Ok. Para que quede claro, este es uno de los modelos multivariados de Cray. Entonces, pues nos ponen varios. Hay varios. Entonces, cuando dan Cox y todas las otras cosas, todos estos también son multivariados. Entonces, este es uno de nuestros que leer en este artículo. Pero bueno, cuando lo lean un poco de los otros, porque pues hemos visto varios artículos que nos dicen modelo de regresión de Cox. Entonces, hoy aprendimos uno nuevo. Ok, y aquí esta sí es esto sí es de incidencia acumulada. Sí. En el eje de las Ys nos ponen el porcentaje de la incidencia acumulada de la neumonía asociada a la ventilación. En el de las X son los días desde la intubación, que van desde el día 4, 7, 14, 21 y 28, que es hasta donde se evaluó. Y en la parte de abajo, justamente nos dice que al inicio de los de placebo 430, de amicacina 420 y pues 0 y 0 muertes. Pero ya para el día 7
en placebo inhalado ya quedaban 288, y de la amicacina 269, y número de muertes 21 y 20. O sea, aquí ya se van reduciendo el número de pacientes intubados, como lo que nos habían dicho del riesgo acumulado que podría haber sido por muerte o extubación. Aquí nos lo están diciendo que es porque se redujo por muerte. O sea, en el día 7 se murieron 40 personas. 40. Riesgo competitivo, sí, perdón. Competitivo, por tanto, Ajá. la muerte y la extubación compiten contra tu desarrollo de neumonía. Y así a lo largo de los días, hasta que para el día 28 únicamente había 18 personas, En riesgo, o sea, esos números, si da cuenta, empiezan todos en el grupo de pacientes en riesgo. Quiere decir que en el momento en el que todos nosotros nos intuban, todos estamos en riesgo de tener neumonía, todos. Entonces, no hay nadie que esté salvo. Eso es importante considerar. Entonces, si tú no tienes riesgo, no te puedo estimar como el resto de las personas. Entonces, una vez que pasa un evento, si todos estuviéramos aquí intubados, todos estamos en el primer día, todos en riesgo. Y al día siguiente, mañana, David ya está desaturando y con secreciones. Entonces, David ya tuvo el outcome primario, él ya no se vuelve a sumar, él ya sí. Entonces, ahora quedamos en riesgos todos menos David. Y al día siguiente, Asal estaba a su lado, pero de pronto Humberto, por andar chismosón, también les dio neumonía. Entonces, todos ellos se van eliminando conforme va pasando el tiempo, y los últimos que tenemos que quedar somos personas en riesgo. Si a mí me extuban o algo, a mí me tienen que sacar de esa tabla. Entonces, si me sacan de esa tabla, entonces mi curvita va a subir o se va a modificar. Pero no es porque el placebo o la amicacina sea mejor, sino porque yo ya soy una persona que no está en riesgo. Y si no estoy en riesgo, pues no me pueden meter en esa parte. Por eso tienes que usar un modelo que quite esas cosas. Listo. ¿Vale? Ok. Y ay, Del resto, estos son los otros. solo otro primario por Bueno, estos son algunos outcomes secundarios. Y nada más quería incluir esta tabla del protocolo de qué fue las bacterias que crecieron. Se me hizo interesante en el grupo de amicacina inhalada, pues lo que más creció fueron enterobacterias, pero a menor proporción que obviamente que en el de placebo, que fue 31 a 22%. Pero también hubo crecimiento de pseudomonas, 10% contra 14%, para que la revisen después. prolongó un poco el tiempo entre su aparición, nos redujo mucho la incidencia de bacilos gram negativos, que son nuestras principales preocupaciones, ¿no? En este tipo de pacientes. Y, pues bueno, también nos parece, no nos redujo tanto los gram positivos, pero al menos los gram negativos. Los gram negativos sí los redujo. Nos ayuda. ¿Y a tu conclusión entonces? La conclusión. Entre los pacientes gravemente enfermos que habían recibido ventilación mecánica durante más de 3 días, un tratamiento posterior de 3 días con amicacina inhalada redujo la carga de neumonía asociada al respirador durante 28 días de seguimiento. ¿Y tu conclusión tuya? ¿Tú lo usarías, no lo usarías? Pues sí, ¿Por qué? yo sí la usaría porque disminuye el riesgo, aunque sí siguen presentando en algún cierto porcentaje de personas con el uso de amicacina como prevención, sí siguen presentando la neumonía, o sea, la ventilación mecánica, es menor el porcentaje si no utilizas nada. O sea, si tú no utilizas nada, hay mayor riesgo de que te dé una neumonía. Aunque sea lo disminuiste un 36% el riesgo de la neumonía. Una persona que era interesante. Sí. No, no creo. O sea, no. Seguramente no es lo mismo. Vamos a hacer epidemiología local ya para que nosotros aquí podamos hacer en mi caso. O sea, tendríamos que ver cuál es la microbiología de aquí del hospital o en la UCI o aquí en el 6.3 de qué bichos son los que más crecen y cuál es la sensibilidad y qué medicamento podríamos utilizar. O sea, todo va dependiendo de la población del hospital también. Son varias cosas que tienen que analizar. La incidencia sí me disminuye,
Pues bueno, tampoco es tanto y la prolongación de los días y entonces tendría que sopesar los riesgos beneficios de presión selectiva de vincha y otras cosas, ¿no? Pero bueno, Eso sería todo. Una pregunta, ¿por qué nosotros antígenos se expresa lo mismo, pero con inferior, superior o no inferior? O sea, porque pudieron haber dicho, Es el tratamiento superior. con la medicación inhalada resultó ser no inferior porque nosotros, eso pasa cuando lo comparas contra algo que ya se está dando. Si yo comparo, si lo hubieran comparado contra, no sé, algún otro antibiótico que ya usáramos de forma rutinaria, de forma inhalada, se dirían, ay, hay que ver si la micacina es mejor que esto. Pero como no se da nada, si solo quieren ver si por sí mismo puede dar un resultado. Cuando tienen que explicar cómo esa variable de la aplicación de nicotina, cómo va a influir sobre la variable del desarrollo de neumonía. Pero No hay nada con qué decir si es mejor, o sea, no hay un punto de referencia para decir si es mejor o peor. pero se sigue llamando, o sea, se sigue diciendo que es de superioridad, aunque no lo estés comparando con otro fármaco O sea, pues es que lo que me deja como superioridad contra nada, contra el. No. para no darle nada al contra. Ok. Tenía una duda bueno, en relación a un comentario. A esto de las características basales de los pacientes, no sé si incluía o si hicieron como que una comparativa un poco más específica en relación a las características basales. Por ejemplo, pacientes que aquí dice que la gran parte de los pacientes llegaban con infección. Ya tenían, No sé si ellos ya tenían una neumonía o tenían varias neumonías. No sé si eso influyó para que, o sea, por ejemplo, una vez llegados a la ventilación mecánica hayan tenido peores resultados. Entonces, en relación al tratamiento, o sea, al outcome. Entonces, no sé si, o sea, Es que esas ahí, variables las controlaron, por ejemplo. Entonces, no todos los pacientes eran iguales, ¿no? Entonces, no sé no. si eso influyó. es que no siempre no siempre las vas a poder controlar. O sea, tú no puedes decirle, hey, disminuye tu Charlson antes de que te meta mi producto. Y justamente aquí nos dice que aquí son las causas de admisión, o sea, hay unos que llegaron por intoxicación. No sabemos qué otro medicamento le pudieron haber dado a esa persona en específico para su intoxicación que pudiera haber afectado de alguna forma el resultado del uso de la micacina. O sea, y eso justamente nos lo dicen acá, perdónenme, Ellos en su... aquí, que dice que solamente modificaron intervalos de confianza ajustados para el outcome primario. Para todos los outcomes secundarios no hicieron ninguna modificación. O sea, más bien se refiere a la multiplicidad que has Multiplicidad. explicado. Cada vez que haces un análisis, tú aplicas tu error alfa, tú dices, tiene que estar abajo de mi alfa, de 5%. Pero cuando haces múltiples análisis, perdón, de 5, ese alfa va a ir aumentando. Entonces, si tú no lo vas ajustando cada vez que hagas un nuevo análisis, de pronto tu alfa se puede ir a más de 5 y puede llegar a niveles muy altos. Entonces ya ahí no te va a dar, pues, no van a ser confiables tus resultados. Entonces, juegos como pronto te dicen, como no lo hicimos, no le tomes significancia, solo velo como outcome exploratorio. O sea, como de, mira, más o menos aquí se ve que podría salir un estudio, o aquí se ve que esto podría ser. Más no te pueden decir, sí, no se les da las armas. Te dicen, tú nomás velo y piensa lo que Y quieras. por eso en los outcomes secundarios no nos reportan las P's, porque si lo hubieran modificado, la P hubiera salido no significativa. ¿No? Y te hubiera dado los resultados. Listo. Muy bien. Vale.